¿Y si la Biblia que leíste toda tu vida no es la única Biblia que existe? Génesis 1, versículo 26. Nos dice algo inquietante. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice haré, dice hagamos. La mayoría de las personas asume que la historia de la creación es simple y clara. Un Dios, una verdad, una versión. Pero la historia real es mucho más compleja. En este relato vamos a descubrir tres cosas. Primero, veremos qué textos antiguos fueron excluidos de tu Biblia y por qué. Segundo, exploraremos quiénes son realmente los Elohim y qué significa esa palabra en su forma original. Tercero, entenderemos cómo esta revelación cambia todo lo que creías saber sobre el Génesis. Y una vez que comprendas esta primera capa, la historia real comienza. Durante siglos, las iglesias de Occidente enseñaron una narrativa unificada. Dios creó el mundo en 6 días. Adán y Eva pecaron. La humanidad cayó. Cristo vino a salvar. Simple, lineal, controlable. Pero en las montañas de Etiopía, monjes cristianos guardaron algo diferente. Guardaron una Biblia que incluye 81 libros, no 66 como la versión protestante, no 73 como la católica, 81. Y dentro de esos libros adicionales hay relatos que desafían todo. Hay historias de ángeles que se revelaron no una vez, sino repetidamente. Hay descripciones de seres celestiales con funciones específicas, nombres propios, jerarquías complejas. Hay versiones de la creación que no hablan de un Dios solitario, sino de un consejo que debate, que discute, que toma decisiones colectivas. Este no es un detalle menor, no es una curiosidad teológica, es una fractura en la narrativa que sostiene la fe de millones. Porque si la Biblia etíope preservó algo que otras iglesias decidieron borrar, entonces debemos preguntar por qué. ¿Qué había en esos textos que era tan peligroso? ¿Qué verdad era tan incómoda que tenía que ser suprimida? La respuesta no está en la teología, está en el poder, está en el control, está en la necesidad de mantener una historia simple para una grey obediente. Cuando los concilios de la iglesia primitiva se reunieron para decidir qué libros eran sagrados y cuáles no estaban solo haciendo teología, estaban construyendo un imperio, estaban creando una estructura de autoridad que dependía de una sola voz, una sola interpretación, una sola verdad. Los textos que sugerían pluralidad divina, que hablaban de conflictos celestiales, o que insinuaban que los ángeles tenían libre albedrío y podían desafiar a Dios, esos textos eran peligrosos. Porque si los seres celestiales pueden rebelarse, ¿por qué no los seres humanos? Si Dios no es el único poder en el universo, ¿dónde queda la autoridad de la iglesia? La Biblia etíope nunca fue sometida a esos concilios. Nunca fue editada por emperadores romanos. Nunca fue filtrada por intereses políticos europeos. Se mantuvo en las alturas de África, lejos de las luchas de poder de Constantinopla y Roma. Y por eso preservó algo crudo, algo incómodo, algo real. Los monjes que copiaron esos manuscritos, generación tras generación, no estaban tratando de construir un imperio. Estaban tratando de preservar la memoria de un tiempo cuando las escrituras hablaban con más voces, cuando el cielo no era un lugar de orden perfecto, sino un campo de batalla, cuando la creación no era un acto de voluntad solitaria, sino el resultado de un debate cósmico. Ahora bien, esto no significa que la Biblia etíope sea más verdadera que otras versiones. Significa que es más completa, que incluye capas de la historia que otros decidieron eliminar. Y esas capas importan, porque cambian la pregunta fundamental. Ya no preguntamos solo quién creó al hombre.
preguntamos quién es, plural. Y esa pregunta abre puertas que muchos prefieren mantener cerradas. Piensa en esto. Si la palabra Elohim es plural, si significa dioses o poderes, entonces cada vez que lees Dios en Génesis, estás leyendo una traducción que oculta el original. Estás leyendo una versión domesticada, una versión segura. Pero la Biblia etíope no domestica, no suaviza. Habla de los Elohim como una asamblea, como un consejo, como una jerarquía de seres con agendas propias. Y si eso es cierto, entonces la historia de la humanidad no es la historia de un Dios amoroso creando hijos a su imagen. Es la historia de un experimento, un proyecto, una intervención deliberada con propósitos que aún no comprendemos del todo. Y aquí es donde la narrativa se vuelve inquietante. Porque si somos un experimento, entonces debemos preguntar quién lo diseñó, con qué propósito y qué sucede cuando el experimento sale mal. La Biblia etíope sugiere que eso ya sucedió, que hubo un momento en que los Elohim vieron que su creación estaba corrompida, que la humanidad se había mezclado con algo que no debía, y que tomaron la decisión de reiniciar, de borrar y comenzar de nuevo. Esa es la verdadera historia del diluvio. No es solo ira divina, es corrección genética, es control de calidad cósmico. Y una vez que entiendes eso, todo cambia. Suscríbete si quieres descubrir más verdades ocultas en las escrituras antiguas. Dale like si esta perspectiva te ha hecho cuestionar lo que creías saber. Y comenta qué piensas sobre la idea de que no estamos solos en el universo, ni siquiera en los relatos más sagrados, porque lo que viene a continuación va a desafiar aún más tus creencias. Vamos a sumergirnos en el manuscrito mismo, en las palabras exactas, en los nombres prohibidos, y vamos a ver por qué Occidente decidió que tú nunca debías leerlos. Capítulo 2. El manuscrito. Que Occidente olvidó la Biblia. Etíope tiene un nombre. Se llama Mashafa Kudus. Eso significa libro sagrado en Ge'ez, el idioma litúrgico de Etiopía. Pero no es solo un libro. Es una biblioteca. Una colección de 81 textos que cuentan una historia mucho más vasta y extraña que la versión que conoces. Entre esos textos están el libro de Enoc, el libro de los jubileos y el libro de los pactos. Estos no son apócrifos en el sentido etíope. Son canónicos. Son escritura. Y cuentan cosas que las iglesias de Occidente prefirieron olvidar. El libro de Enoc es quizás el más famoso. Habla de los vigilantes. Esos son ángeles que descendieron a la tierra y se mezclaron con las hijas de los hombres. Génesis 6, versículo 4, menciona esto brevemente. Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Pero en Enoc, la historia se expande, se vuelve vívida, se vuelve aterradora. Los vigilantes no solo tomaron mujeres, enseñaron secretos, secretos de guerra, secretos de cosméticos, secretos de astrología, secretos de metalurgia. Enseñaron a la humanidad cosas que no debía saber aún, y el resultado fue caos, violencia, corrupción. Los gigantes nacidos de esas uniones, los Nefilim, dominaron la tierra con crueldad. Y los Elohim vieron que su creación se había salido de control. El libro de los jubileos va aún más lejos. Reorganiza toda la cronología del Génesis en ciclos de 49 años. Cada ciclo es un jubileo. Y en esos ciclos, el texto revela detalles que el Génesis canónico omite. Por ejemplo, habla de cómo los ángeles fueron asignados a naciones específicas. Cada pueblo tenía un ángel guardián, pero esos ángeles no eran neutrales, tenían preferencias,
tenían ambiciones, y algunos de ellos empezaron a manipular a sus pueblos para ganar más poder. Deuteronomio 32, versículo 8, alude a esto. Dice que cuando el Altísimo dividió las naciones, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios, no según el número de hombres, según el número de los hijos de Dios. Eso significa que las fronteras de las naciones fueron trazadas por entidades celestiales, que la geopolítica humana es un reflejo de jerarquías angelicales, que las guerras en la tierra son ecos de guerras en el cielo. Ahora bien, ¿por qué estos textos fueron excluidos de las Biblias occidentales? La respuesta oficial es que no pasaron las pruebas de canonicidad, que no fueron escritos por profetas reconocidos, que contienen ideas que contradicen la ortodoxia. Pero esa es solo la superficie. La verdad más profunda es que estos textos eran políticamente inconvenientes. En el siglo IV, cuando el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea, la Iglesia estaba tratando de unificar el cristianismo bajo un solo credo. La idea de múltiples poderes celestiales, de ángeles rebeldes con nombres y funciones específicas, de una historia de la creación que implicaba debate y conflicto, todo eso complicaba el mensaje, complicaba la autoridad, complicaba el control. Entonces esos textos fueron marginados, no destruidos completamente, pero sí relegados, llamados apócrifos, llamados no inspirados. Y con el tiempo, la mayoría de los cristianos ni siquiera supieron que existían. Pero en Etiopía, la Iglesia nunca aceptó esa exclusión. Los monjes etíopes argumentaron que Enoc era citado en el Nuevo Testamento. Judas 1, versículo 14, menciona una profecía de Enoc. Si el Nuevo Testamento lo cita, ¿cómo puede no ser canónico? Ese argumento nunca fue refutado satisfactoriamente. Simplemente fue ignorado, porque aceptar el libro de Enoc significaba aceptar una cosmología mucho más compleja. Una cosmología donde los ángeles no son simples mensajeros, sino agentes con voluntad propia. Donde el mal no entra al mundo solo por la desobediencia humana, sino por la rebelión celestial. Donde Dios no es el único actor en el drama de la creación. Esta cosmología tiene implicaciones enormes. Si los ángeles pueden rebelarse, entonces el libre albedrío no es exclusivo de los humanos. Si los vigilantes enseñaron secretos prohibidos, entonces el conocimiento no es neutral. Hay conocimientos que corrompen, hay conocimientos que destruyen. Y si los Elohim tomaron la decisión de borrar esa corrupción con un diluvio, entonces la misericordia divina tiene límites. Hay un punto donde incluso los poderes celestiales dicen basta, donde deciden que el experimento debe reiniciarse. Y eso nos lleva a una pregunta aterradora. ¿Podría volver a suceder? ¿Estamos en otro ciclo? ¿Hay corrupción hoy que los Elohim están observando con preocupación? El Mashaf HaKudus no responde esas preguntas directamente, pero planta las semillas. Planta la idea de que la historia humana no es lineal, que es cíclica, que hay patrones que se repiten: creación, corrupción, juicio, reinicio. Y cada vez que el ciclo se repite, algo cambia, algo se pierde, algo se gana. Los textos etíopes hablan de eras: la era antes del diluvio, la era después del diluvio, la era después de Babel. Cada era tiene sus propias reglas, sus propios límites, sus propios desafíos, y en cada era, los Elohim intervienen de manera diferente. A veces directamente, a veces a través de profetas, a veces a través de catástrofes, pero siempre están presentes, siempre están observando, siempre están ajustando el curso de la historia. Esto cambia fundamentalmente cómo leemos la Biblia. Ya no es solo un libro de fe, es un libro de historia cósmica.
es un registro de intervenciones. Y si es un registro, entonces podemos aprender de él. Podemos ver los patrones. Podemos anticipar los movimientos. Podemos prepararnos para lo que viene. Porque si la historia es cíclica, si los Elohim intervienen cuando ven corrupción, entonces debemos mirar alrededor y preguntar dónde estamos en el ciclo ahora. ¿Estamos en una era de prosperidad o estamos en una era de corrupción? ¿Los Elohim están satisfechos con lo que ven o están, una vez más, considerando un reinicio? Comparte este video con alguien que necesite ver más allá de la narrativa tradicional. Dale like si la idea de un ciclo cósmico te parece más lógica que una línea recta de progreso. Y comenta qué era crees que estamos viviendo ahora. Porque en el próximo capítulo vamos a analizar la palabra misma, la palabra que cambia todo, la palabra que revela la pluralidad oculta en el corazón del Génesis, la palabra Elohim, y vamos a ver por qué su significado fue deliberadamente oscurecido. Capítulo 3. Elohim, la palabra que cambia. Todo Génesis 1 versículo 1 dice Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios, pero esa traducción oculta algo crucial. La palabra Elohim no es singular, es plural. En hebreo, la terminación im indica plural masculino, como querubim, serafim, nefilim, todos plurales. Entonces, ¿por qué se traduce como Dios singular? La respuesta oficial es que Elohim es un plural majestático, un plural de majestad, como cuando un rey dice, nosotros decretamos. Pero esa explicación tiene problemas, porque en otros lugares del Antiguo Testamento, Elohim claramente se refiere a múltiples seres. El Salmo 82, versículo 1, dice, Dios está en la asamblea de los dioses. En hebreo, Elohim está en la asamblea de los Elohim. Dios plural está en la asamblea de dioses plural. No hay manera de leer eso como un plural majestático. Entonces, ¿qué significa realmente Elohim? Los estudiosos debaten esto desde hace siglos. Algunos dicen que significa poderes. Otros dicen que significa seres celestiales. Otros dicen que puede referirse tanto al Dios Supremo como a seres inferiores dependiendo del contexto. Pero la Biblia etíope no intenta resolver esta ambigüedad. La abraza. Habla de los Elohim como una categoría, una clase de seres. Y dentro de esa clase hay jerarquías, hay rangos, hay funciones específicas. No todos los Elohim son iguales. Algunos están más cerca de la fuente. Algunos tienen más poder. Algunos tienen más responsabilidad. Y algunos, como veremos, decidieron rebelarse. Esta idea de una jerarquía celestial no es exclusiva de la Biblia etíope. Aparece también en textos judíos apocalípticos, en la literatura de Qumran, en los escritos gnósticos, pero la Biblia etíope la preserva con más detalle y más autoridad canónica. Habla de 7 arcángeles principales: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Sariel, Remiel. Cada uno tiene un rol específico. Miguel es el guerrero, Gabriel es el mensajero, Rafael es el sanador, Uriel es el guardián del conocimiento, Raguel mantiene el orden entre los ángeles, Sariel supervisa las almas, Remiel guía a los que resucitan. Estos no son solo nombres bonitos, son funciones, son cargos en una estructura administrativa celestial. Y si hay administración, hay burocracia, hay reglas, hay límites de autoridad, hay jurisdicciones. El libro de Enoc describe esto en detalle. Habla de ángeles asignados a fenómenos naturales, ángeles de la lluvia, ángeles del viento, ángeles del trueno, ángeles de las estaciones. Cada fuerza natural está bajo la supervisión de un ser celestial. Eso significa que lo que llamamos naturaleza no es automático, es gestionado, es controlado,
Es el resultado de decisiones tomadas en otro plano de existencia. Y si eso es cierto, entonces los milagros no son violaciones de las leyes naturales. Son simplemente momentos en que un Elohim con suficiente autoridad decide cambiar las reglas temporalmente. Esto tiene implicaciones teológicas profundas, porque si los Elohim gestionan la creación, entonces Dios, en el sentido más elevado, no está haciendo el trabajo pesado, está supervisando, está delegando, está permitiendo que otros actúen en su nombre. Eso no lo hace menos poderoso. De hecho, lo hace más poderoso, porque su poder no reside en hacer todo personalmente, sino en orquestar a millones de seres para que ejecuten su voluntad. Es como un emperador que no lucha en cada batalla, pero cuyos ejércitos conquistan el mundo. El poder está en la estructura, en la jerarquía, en la capacidad de delegar sin perder control. Pero aquí está el problema. ¿Qué pasa cuando los delegados desobedecen? ¿Qué pasa cuando los Elohim de rango inferior deciden que tienen mejores ideas? ¿Qué pasa cuando empiezan a actuar por cuenta propia? Eso es exactamente lo que sucedió según la Biblia etíope. Los vigilantes eran Elohim de rango inferior asignados a supervisar la humanidad, pero vieron a las mujeres humanas y las desearon, y en lugar de reprimir ese deseo, lo siguieron, descendieron, se mezclaron, engendraron gigantes, enseñaron secretos, y con eso rompieron la estructura, rompieron el orden y desataron consecuencias que aún resuenan hoy. La pregunta entonces es, ¿por qué se les permitió hacer eso? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no los detuvo antes de que descendieran? La respuesta etíope es que incluso los Elohim tienen libre albedrío, que la obediencia debe ser elegida, no forzada, que el sistema está diseñado para permitir la rebelión, porque sin esa posibilidad no habría verdadera lealtad. Solo habría programación, solo habría automatismo, y un universo de autómatas no tiene valor. Solo un universo donde los seres pueden elegir entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebelión, tiene significado real. Eso hace que la creación sea más peligrosa, pero también más significativa. Y aquí es donde volvemos al Génesis, cuando los Elohim dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen, no están solo hablando de forma física, están hablando de capacidad, están hablando de libre albedrío, están hablando de la habilidad de elegir, de rebelarse, de crear, de destruir. Los humanos son hechos a imagen de los Elohim, en el sentido de que también somos seres con agencia, con voluntad, con la capacidad de cambiar el curso de los eventos. No somos simples criaturas, somos co-creadores, y eso nos hace peligrosos, tanto como los vigilantes lo fueron. Quizás más, porque los humanos tienen algo que los ángeles no tienen. Tienen cuerpos, tienen presencia física en este plano. Los ángeles pueden influir, pueden inspirar, pueden susurrar, pero no pueden tocar directamente el mundo material sin permiso o sin encarnarse. Los humanos ya están aquí, ya estamos encarnados, ya tenemos manos, y con esas manos podemos construir o podemos destruir, podemos crear torres que alcancen el cielo, o podemos crear armas que aniquilen ciudades. Somos el punto de contacto entre lo celestial y lo terrenal. Somos el campo de batalla, y eso es exactamente lo que los Elohim sabían cuando nos crearon. Suscríbete para más revelaciones ocultas en los textos antiguos. Dale like si esta explicación de Elohim cambió tu forma de leer Génesis. Y comenta si crees que los humanos realmente tienen libre albedrío o si somos solo piezas en un juego más grande. Porque en el próximo capítulo vamos a profundizar en la jerarquía completa. Vamos a conocer a los tronos, los poderes, los serafines.
vamos a ver cómo está organizado el cielo según la Biblia etíope. Y vamos a entender por qué esa organización importa para lo que sucede en la tierra. Capítulo 4. La jerarquía celestial oculta. Si los Elohim son plurales, si son una clase de seres, entonces debe haber organización, debe haber estructura. Y la Biblia etíope describe exactamente eso. Describe un cielo ordenado en rangos, en coros, en niveles de autoridad que reflejan los imperios terrenales. En la cima están los serafines. Isaías 6, versículo 2, los describe. Seres con 6 alas que rodean el trono y claman Santo, Santo, Santo. Estos son los más cercanos a la fuente, los más puros, los que no tienen otra función más que adorar y mantener la santidad del espacio divino. No interactúan con la humanidad, no bajan a la tierra. Su trabajo es preservar la atmósfera de lo sagrado. Son como los guardias de un palacio que nunca abandonan su puesto. Debajo de ellos están los querubines. Génesis 3, versículo 24, menciona que fueron colocados al este del Edén con una espada de fuego para guardar el camino al árbol de la vida. Los querubines son guerreros, son protectores, son los que ejecutan juicios y mantienen fronteras. Ezequiel capítulo 1 los describe con 4 caras: cara de hombre, de león, de buey, de águila. Eso simboliza dominio sobre toda la creación, humanidad, bestias salvajes, animales domésticos, aves. Los querubines tienen autoridad sobre todos los reinos de la vida, y cuando es necesario, pueden usar esa autoridad con fuerza letal. Luego vienen los tronos. Estos son menos conocidos, pero son cruciales. El libro de Enoc los describe como seres que sostienen el gobierno divino. Son los administradores, los que mantienen el orden cósmico, los que aseguran que las leyes del universo se cumplan. Gravedad, tiempo, causalidad, todo eso está bajo su supervisión. No son creativos, no toman decisiones independientes, simplemente aseguran que lo que fue decretado se ejecute perfectamente. Son la razón por la que el Sol sale cada día, por la que los planetas siguen sus órbitas, por la que las leyes físicas no cambian caprichosamente. Debajo de los tronos están las dominaciones. Estos supervisan a los ángeles de rango inferior. Son los que asignan tareas, los que coordinan misiones, los que aseguran que cada ángel esté haciendo lo que debe hacer. Son los gerentes del cielo. Y como en cualquier organización, hay tensiones. Hay dominaciones que son más estrictas, otras más flexibles, algunas que favorecen ciertos ángeles sobre otros. Y esas preferencias pueden causar conflictos, pueden causar resentimientos, pueden, eventualmente, causar rebeliones. Luego están los poderes. Estos son los ángeles de guerra, los que luchan contra las fuerzas demoníacas, los que protegen a la humanidad de influencias malignas. Efesios 6, versículo 12, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Los poderes son los que están en primera línea de esa batalla. Son los que enfrentan a los ángeles caídos día tras día, y ese trabajo los endurece, los hace más militares, más pragmáticos, menos misericordiosos, porque cuando pasas eones luchando contra el mal, empiezas a ver el mundo en blanco y negro, empiezas a perder la paciencia con la humanidad débil y pecadora. Después vienen las virtudes. Estos son los ángeles de los milagros, los que intervienen en momentos cruciales de la historia humana, los que detuvieron el sol para Josué, los que abrieron el mar rojo para Moisés, los que cerraron la boca de los leones para Daniel. Actúan raramente,
Pero cuando actúan, cambian el curso de la historia. Y aquí hay algo interesante. Las virtudes no actúan por capricho, actúan bajo órdenes. Eso significa que cada milagro es una decisión tomada en algún consejo celestial, una decisión de intervenir o no intervenir. Y eso plantea preguntas difíciles. ¿Por qué intervenir en algunos casos y no en otros? ¿Por qué salvar a Daniel, pero no a millones de otros que sufrieron injustamente? La respuesta etíope es que hay un plan más grande, un plan que no siempre entendemos, un plan que requiere ciertos eventos para desarrollarse de cierta manera. Luego están los principados. Estos son los ángeles asignados a naciones. Cada pueblo tiene un principado que lo supervisa. Daniel 10, versículo 13, menciona al príncipe del reino de Persia que resistió al ángel Gabriel durante 21 días. Ese príncipe no es un humano, es un principado, es un ángel asignado a Persia. Y ese ángel tenía sus propios intereses, sus propias lealtades, y estaba dispuesto a resistir incluso a un arcángel para proteger su territorio. Esto significa que las naciones no son entidades neutrales. Cada una tiene un protector celestial, y esos protectores compiten entre sí. Compiten por recursos, por influencia, por gloria. Y esa competencia se refleja en las guerras humanas, en las alianzas, en las traiciones. La geopolítica terrestre es un espejo de la geopolítica celestial. Finalmente, están los arcángeles y los ángeles comunes. Los arcángeles son líderes, comandantes, los que tienen nombres que conocemos: Miguel, Gabriel, Rafael. Y luego están los ángeles comunes, los innumerables, los que sirven como mensajeros, guardianes, ejecutores. Cada humano, según la tradición, tiene al menos un ángel guardián. Eso significa que hay miles de millones de ángeles solo dedicados a vigilar a la humanidad, a protegernos, a registrar nuestras acciones, a reportar hacia arriba en la jerarquía. Es una red de vigilancia masiva, una red que asegura que nada pase desapercibido. Esta jerarquía no es solo teórica, tiene consecuencias prácticas, porque si cada nivel tiene funciones específicas, entonces cuando algo sale mal, podemos rastrear dónde falló el sistema. Cuando los vigilantes descendieron, no fue un fallo en la cima, fue un fallo en el nivel de los ángeles comunes. Fue un fallo de supervisión por parte de las dominaciones. Fue una brecha en el sistema. Y esa brecha tuvo consecuencias catastróficas, porque una vez que los vigilantes rompieron las reglas, otros ángeles vieron que era posible, vieron que el sistema no era infalible, y algunos de ellos empezaron a considerar sus propias rebeliones. No todas las rebeliones son ruidosas, algunas son sutiles, algunas son solo pequeños actos de desobediencia, pequeñas desviaciones del plan, pero con el tiempo, esas pequeñas desviaciones se acumulan, se amplifican, y eventualmente el sistema entero se desestabiliza. Dale like si esta visión de la jerarquía celestial te ayuda a entender mejor las fuerzas invisibles que actúan en el mundo. Comparte este video con alguien que necesita saber que la realidad espiritual es más compleja de lo que parece. Y comenta cuál de estos rangos angelicales te parece más fascinante. Porque en el próximo capítulo vamos a ver cómo esta jerarquía estuvo involucrada en la creación de la humanidad. Vamos a ver que crear al hombre no fue un acto solitario, fue un proyecto colectivo, y no todos los Elohim estaban de acuerdo con él. Capítulo 5. La creación. Como experimento. Génesis 1, versículo 26, dice entonces, los Elohim dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa palabra hagamos es crítica, es plural.
Es un verbo que implica colaboración. Implica que más de un ser está involucrado en la decisión. Y si es una decisión colectiva, entonces debe haber habido un debate. Debe haber habido propuestas, argumentos, quizás incluso disidencias. La Biblia etíope insinúa exactamente eso. Insinúa que la creación del hombre no fue unánime, que algunos Elohim estaban a favor, otros en contra y otros indecisos. El libro de los Jubileos describe la creación en términos técnicos. Habla de cómo el hombre fue formado del polvo, sí, pero también habla de cómo fue dotado de capacidades específicas. Habla de cómo se le dio aliento de vida, lo que en hebreo es neshama. Pero neshama no es solo aliento, es espíritu, es conciencia, es la chispa divina que separa al hombre de los animales. Y esa chispa no vino solo de un Elohim, vino de la colaboración de varios. Cada uno aportó algo. Uno aportó la forma física, otro la capacidad de razonar, otro la capacidad de crear, otro la capacidad de amar, y otro, crucialmente, la capacidad de revelarse. Esto convierte al hombre en un ser compuesto. No somos creación de un solo poder, somos creación de un consejo. Y eso explica por qué somos tan contradictorios. ¿Por qué podemos ser nobles y crueles, generosos y egoístas, creativos y destructivos? Porque llevamos dentro de nosotros las influencias de múltiples Elohim. Cada uno dejó su huella, y esas huellas a veces entran en conflicto, a veces colaboran, pero nunca están completamente alineadas. Eso es lo que significa ser humano, ser un campo de batalla de influencias divinas. Ahora bien, ¿por qué crear al hombre en primer lugar? La respuesta tradicional es que Dios quería compañía, quería seres que pudieran amarlo libremente. Pero la Biblia etíope sugiere otra razón. Sugiere que el hombre fue creado para un propósito específico, para llenar un rol que los ángeles no podían llenar. Los ángeles son espíritus, no tienen cuerpos físicos permanentes, no pueden interactuar con la materia de la misma manera que nosotros. Entonces, si los Elohim querían tener agentes que pudieran trabajar en el plano material, necesitaban crear algo nuevo, algo híbrido, algo que tuviera espíritu, pero también cuerpo. Y eso es exactamente lo que somos. Esto hace que la creación del hombre parezca más un proyecto de ingeniería que un acto de amor espontáneo. Y quizás eso suena frío, quizás suena mecánico, pero no necesariamente niega el amor, porque incluso un proyecto puede ser hecho con amor. Un arquitecto puede amar su edificio, un ingeniero puede amar su máquina, y los Elohim pueden haber amado su creación incluso si tenía propósitos prácticos. De hecho, el amor puede ser más profundo cuando está combinado con propósito, porque entonces no es solo sentimiento, es compromiso, es inversión, es el tipo de amor que no se rinde fácilmente. Pero aquí está el problema. Si el hombre fue creado con un propósito, ¿qué pasa cuando el hombre se desvía de ese propósito? ¿Qué pasa cuando empieza a actuar independientemente? ¿Qué pasa cuando empieza a desarrollar sus propias ideas sobre lo que debe hacer? Eso es exactamente lo que sucedió. La humanidad no se contentó con el rol asignado. Empezó a explorar, a cuestionar, a desafiar. Y algunos Elohim vieron eso como un problema. Vieron que su creación estaba saliendo de control, que estaba volviéndose demasiado independiente, demasiado impredecible, y empezaron a debatir qué hacer al respecto. El libro de Enoc relata conversaciones entre los Elohim sobre este tema. Algunos argumentaban que la humanidad debía ser guiada más estrictamente, que necesitaba reglas más claras, límites más firmes. Otros argumentaban que la independencia humana era parte del diseño,
que eliminarla sería destruir lo que hacía al hombre valioso. Y un tercer grupo, el grupo que eventualmente se convirtió en los vigilantes, argumentaba que la humanidad necesitaba más conocimiento, que estaba siendo mantenida en ignorancia deliberada, que tenía derecho a saber más. Y ese grupo decidió actuar, decidió descender, decidió enseñar, y con eso rompió el sistema. Esta no es solo una historia antigua, es un patrón que se repite. Una y otra vez en la historia humana, hay momentos en que alguien decide que la gente necesita más conocimiento, momentos en que alguien decide que las reglas son demasiado restrictivas, momentos en que alguien decide enseñar secretos que otros querían mantener ocultos. Y cada vez que eso sucede, hay consecuencias, a veces buenas, a veces malas, a veces catastróficas. La imprenta liberó el conocimiento, pero también permitió la propaganda. La energía nuclear dio poder ilimitado, pero también creó armas de destrucción masiva. La Internet conectó al mundo, pero también creó vigilancia total. Cada avance tecnológico es un eco de lo que los vigilantes hicieron. Cada vez que aprendemos algo nuevo, corremos el riesgo de repetir su error. Entonces la pregunta es, ¿hay conocimientos que no debemos tener? ¿Hay secretos que deben permanecer ocultos? La respuesta tradicional es no. El conocimiento es neutral. Es lo que hacemos con él lo que importa. Pero la Biblia etíope no está tan segura. Sugiere que hay conocimientos que corrompen por su naturaleza misma. Conocimientos que no podemos manejar responsablemente. Conocimientos que, una vez aprendidos, cambian quienes somos de maneras irreversibles. Y quizás los vigilantes sabían eso. Quizás sabían que al enseñar esos secretos, estaban condenando a la humanidad, pero lo hicieron de todos modos, porque creían que valía la pena, o porque simplemente no les importaba. Suscríbete si quieres seguir explorando estas preguntas difíciles. Dale like si esta idea de que somos un experimento te incomoda, pero también te fascina. Y comenta qué conocimiento crees que la humanidad todavía no debería tener. Porque en el próximo capítulo vamos a ver qué pasó cuando ese conocimiento fue compartido. Vamos a ver cómo los vigilantes corrompieron la tierra. Y vamos a ver por qué los Elohim decidieron que la única solución era el diluvio. Capítulo 6. Rebelión en los cielos. Hay un momento en la historia cósmica donde el orden se rompe, donde la jerarquía celestial que hemos descrito, esa estructura perfecta de serafines, querubines, tronos y poderes, se fractura. Y ese momento es la rebelión de los vigilantes. El libro de Enoc lo cuenta con detalles escalofriantes. 200 ángeles, liderados por uno llamado Semiasa, hacen un pacto en el monte Hermón. Juran juntos que descenderán a la tierra y tomarán esposas humanas. ¿Por qué juran juntos? Porque saben que lo que están haciendo es una transgresión. Saben que cruzarán una línea de la que no hay retorno. Y quieren asegurarse de que nadie pueda echarse atrás. Es un pacto de muerte, un compromiso total, una rebelión consciente y premeditada. ¿Por qué lo hicieron? La respuesta superficial es lujuria. Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las desearon. Pero eso es demasiado simple. Los ángeles no son criaturas de carne, no tienen hormonas, no tienen impulsos biológicos. Entonces su deseo debe haber sido algo más profundo. Debe haber sido un deseo de experiencia, un deseo de conexión, un deseo de romper las limitaciones de su naturaleza espiritual. Los ángeles están atrapados en un estado de ser. No cambian, no crecen, no evolucionan. Son lo que siempre han sido. Y quizás, después de eones de existencia estática, algunos de ellos anhelaban cambio.
anhelaban novedad, anhelaban algo que los sacudiera de su rutina eterna, y vieron a la humanidad, vieron seres que cambiaban constantemente, que aprendían, que crecían, que amaban y odiaban con intensidad, que morían y con eso daban significado a cada momento. Y los vigilantes envidiaron eso, envidiaron la mortalidad, envidiaron la pasión, envidiaron la libertad de ser imperfectos. Entonces decidieron experimentar esa vida, decidieron encarnarse, decidieron mezclarse con la humanidad. No solo observarla desde lejos, sino vivirla desde dentro. Y para hacer eso, necesitaban cuerpos, necesitaban descendencia, necesitaban crear híbridos que pudieran servir como puentes entre lo celestial y lo terrenal. El resultado fueron los Nefilim. Génesis 6, versículo 4, los menciona. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Ellos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Pero el libro de Enoc añade detalles que Génesis omite. Los Nefilim no eran solo grandes, eran monstruosos. Tenían 3000 codos de altura, según algunas traducciones. Eso es más de 1000 metros. Gigantes que caminaban por la tierra consumiendo todo a su paso, consumiendo animales, consumiendo recursos y eventualmente, según Enoc, consumiendo humanos. Se volvieron caníbales, se volvieron depredadores de su propia especie. Pero la corrupción no fue solo física, fue también espiritual e intelectual. Los vigilantes no solo se mezclaron genéticamente con la humanidad, también enseñaron secretos. Azazel enseñó metalurgia, cómo forjar espadas y escudos, cómo hacer armas de guerra. Semiasa enseñó encantamientos y el corte de raíces. Armaros enseñó cómo deshacer encantamientos. Baraquel enseñó astrología. Cocabiel enseñó los signos. Tamiel enseñó astronomía. Asradel enseñó el curso de la luna. Y así sucesivamente. Cada vigilante enseñó algo, y cada enseñanza, aunque individualmente parecía útil, colectivamente desestabilizó la sociedad humana. Porque el conocimiento no es neutral. El conocimiento cambia el equilibrio de poder. Saber cómo forjar armas significa que algunos humanos pueden dominar a otros. Saber astrología significa que algunos pueden predecir el futuro y usar esa predicción para manipular. Saber encantamientos significa que algunos pueden controlar fuerzas invisibles. Y todo eso crea jerarquías, crea élites, crea una clase de humanos que tiene acceso a conocimientos que otros no tienen. Y esa clase se vuelve peligrosa, se vuelve arrogante, se vuelve abusiva. Y eso es exactamente lo que pasó. La tierra se llenó de violencia, se llenó de injusticia, se llenó de sufrimiento. Y los Elohim que no habían descendido miraban horrorizados. Hubo un consejo. Los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel reportaron al Altísimo lo que estaba sucediendo. Enoc describe este momento con dramatismo. Los arcángeles presentan el caso. La tierra está corrompida. Los vigilantes han roto las leyes. Los Nefilim están destruyendo todo. La humanidad está aprendiendo cosas que no debía saber. Y el peor de todos, las almas de los muertos están clamando por justicia, porque los Nefilim no solo mataban, devoraban, y las almas de los devorados no podían descansar. Estaban atrapadas entre la vida y la muerte, pidiendo venganza, pidiendo que se restableciera el orden. Y el Altísimo responde: primero envía a Rafael a atar a Azazel, a atarlo en el desierto, en un lugar de oscuridad absoluta, hasta el día del juicio. Luego envía a Gabriel a destruir a los Nefilim, a hacer que se maten entre sí, a hacer que los hijos de los vigilantes se destruyan mutuamente en guerra. Y finalmente envía a Miguel a apresar a Semiasa
y a los otros vigilantes, a encadenarlos en valles oscuros bajo la tierra, donde permanecerán hasta el fin de los tiempos. Y después de limpiar la tierra de esta manera, viene el diluvio. El diluvio no es solo agua, es un reinicio, es una purga completa. Es la decisión de los Elohim de borrar el experimento fallido y comenzar de nuevo. Esto es mucho más oscuro que la versión dominical. No es solo Dios enojado por el pecado humano. Es un proyecto de ingeniería que salió mal. Es un producto defectuoso que debe ser retirado del mercado. Es la admisión de que la creación del hombre, tal como se desarrolló, fue un error. Y eso tiene implicaciones aterradoras, porque si fue un error entonces, podría volver a ser un error ahora. Estamos, una vez más, aprendiendo cosas que no deberíamos. Estamos, una vez más, corrompiéndonos de maneras que eventualmente requerirán otro reinicio. Comparte este video si crees que estas preguntas son relevantes hoy. Dale like si la idea de un diluvio como purga genética te parece más lógica que como simple castigo moral. Y comenta si crees que la humanidad está repitiendo los errores de la era antediluviana. Porque en el próximo capítulo vamos a analizar exactamente eso. Vamos a ver el diluvio no como mito, sino como operación técnica. Y vamos a preguntar, ¿qué estaba siendo corregido exactamente? Capítulo 7. El diluvio. Reinicio genético. Génesis 6, versículo 5. Dice que el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Pero en hebreo, la palabra que se traduce como maldad es Ra. Y Ra no solo significa maldad moral, también significa daño, ruina, desastre, corrupción física. Entonces, cuando el texto dice que la maldad era grande, también está diciendo que el daño era grande, que la corrupción era física, que algo en la estructura misma de la creación estaba roto. Y el siguiente versículo es aún más revelador. Génesis 6, versículo 11, dice que la tierra se corrompió delante de Dios, y se llenó la tierra de violencia. Y nuevamente, la palabra hebrea para corrupción es shachat, que significa destruido, arruinado, contaminado. No es solo un término moral, es un término técnico. La Biblia etíope toma esto literalmente. Sugiere que la corrupción no era solo espiritual, era genética. Los nefilim no solo eran grandes, eran diferentes. Su código, su estructura fundamental, estaba alterado. Eran híbridos, mezclas de material celestial y terrenal. Y esa mezcla no era estable, no era sostenible. Estaba causando distorsiones en la creación. Estaba causando mutaciones. Estaba causando que la tierra misma se desestabilizara. Y los Elohim vieron que si esa corrupción continuaba, si los nefilim seguían reproduciéndose, si la humanidad seguía mezclándose con lo celestial, eventualmente toda la creación colapsaría. Entonces tomaron la decisión. Tenía que haber un reinicio, una limpieza completa, y el método elegido fue el agua. ¿Por qué agua? Porque el agua simboliza caos primordial. Génesis 1, versículo 2, dice que al principio la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El agua es el estado anterior a la creación. Es el caos del que surge el orden. Entonces enviar el diluvio es simbólicamente regresar la creación a su estado inicial. Es deshacer, es volver a empezar, es presionar el botón de reinicio cósmico. Y con eso, todo lo que fue corrompido es lavado. Todo lo que fue alterado es borrado. Todo lo que fue contaminado es purificado. Pero no todo fue destruido. Noé y su familia sobrevivieron. ¿Por qué Noé?
Génesis 6, versículo 9, dice que Noé era un hombre justo y perfecto en sus generaciones. La palabra perfecto en hebreo es tamim, que significa completo, sin mancha, sin defecto. No es solo perfección moral, es perfección física, es integridad genética. Noé era puro, no tenía la contaminación de los nefilim. Su línea no había sido corrompida y por eso fue elegido, no solo por su rectitud, sino por su pureza. Porque si el propósito del diluvio era limpiar la corrupción genética, entonces necesitabas al menos una línea pura para continuar. Necesitabas una muestra no contaminada, y esa muestra era Noé y su familia. El arca, entonces, no es solo un barco, es un banco de genes, es un repositorio de ADN puro, y no solo humano, también animales. Génesis 6, versículo 19, dice que de todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca 2 de cada especie, para que sobrevivan contigo. Macho y hembra serán. Esto es preservación deliberada. Es conservación de biodiversidad. Es asegurarse de que después del reinicio, la vida pueda continuar sin la contaminación, sin las mutaciones, sin los híbridos monstruosos que habían plagado la tierra. Y aquí hay algo más. El libro de Enoc dice que los espíritus de los nefilim, a los gigantes que murieron en el diluvio, no fueron al lugar de descanso de las almas normales. Fueron condenados a vagar por la tierra como demonios, como espíritus sin cuerpo, como fuerzas que todavía pueden influir, pero no pueden encarnarse. Eso significa que el diluvio resolvió el problema físico, pero no el problema espiritual. Los nefilim ya no caminan por la tierra, pero sus espíritus sí. Y esos espíritus buscan constantemente posesión. Buscan cuerpos que puedan habitar. Buscan formas de manifestarse nuevamente. Y eso explica la demonología. Explica las posesiones. Explica por qué en todas las culturas hay historias de espíritus malignos que atormentan a los humanos. Porque esos espíritus son reales. Son los restos de la era antediluviana. Son los fantasmas de los gigantes. Esto convierte al diluvio en una solución incompleta. Sí, limpió la tierra. Sí, reinició la humanidad. Pero no eliminó el problema por completo. Porque mientras los espíritus de los nefilim vaguen, siempre habrá el riesgo de corrupción. Siempre habrá el riesgo de que encuentren una manera de regresar. Y quizás eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Quizás la tecnología moderna, la manipulación genética, la inteligencia artificial, quizás todo eso es una nueva forma de la misma antigua corrupción. Quizás los demonios encontraron una nueva manera de manifestarse, no a través de cuerpos físicos, sino a través de códigos digitales, a través de algoritmos, a través de máquinas que piensan. Y si eso es cierto, entonces estamos en otro ciclo. Estamos repitiendo la era antediluviana. Y quizás, una vez más, los Elohim están observando, evaluando, decidiendo si es momento de otro reinicio. Suscríbete si estas conexiones entre tiempos antiguos y modernos te hacen pensar. Dale like si la idea del diluvio como limpieza genética cambia tu forma de leer esa historia. Y comenta si crees que la tecnología moderna podría ser la nueva forma de corrupción antediluviana. Porque en el próximo capítulo vamos a saltar adelante en el tiempo. Vamos a ver qué pasó en Babel. Vamos a ver cómo la humanidad, una vez más, intentó alcanzar el cielo. Y vamos a ver por qué los Elohim reaccionaron con miedo. Capítulo 8. Babel y el miedo de los Elohim. Génesis 11, versículo 4. Dice entonces dijeron: vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, no sea que seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra.
Esta es la historia de Babel. Y la mayoría de la gente la interpreta como arrogancia humana, como el deseo de desafiar a Dios. Pero la Biblia etíope sugiere algo más profundo. Sugiere que Babel no era solo una torre, era una tecnología, era un proyecto de conocimiento, era un intento humano de recuperar lo que los vigilantes habían enseñado y llevarlo más lejos. Piensa en el contexto. Después del diluvio, la humanidad comenzó de nuevo, pero no comenzó desde cero. Noé y sus hijos llevaban memoria, llevaban conocimiento transmitido de antes del diluvio. Sabían que una vez hubo gigantes, sabían que una vez hubo ángeles que enseñaron secretos. Y aunque esos secretos fueron suprimidos, aunque esos gigantes fueron destruidos, la memoria permanecía. Y con el tiempo, algunos humanos empezaron a tratar de reconstruir ese conocimiento. Empezaron a experimentar, a construir, a organizarse de maneras que recordaban la era anterior. Y el símbolo de esa ambición fue la torre. ¿Pero qué era realmente la torre? Algunos estudiosos sugieren que era un zigurat, una estructura escalonada como las que se construían en Mesopotamia. Esos zigurats eran templos, lugares de contacto entre cielo y tierra, lugares donde los sacerdotes subían para encontrarse con los dioses. Entonces Babel no era solo arquitectura, era teología práctica. Era un intento de forzar el contacto con lo celestial, de abrir un portal, de traer de vuelta a los Elohim, o al menos de alcanzarlos. Y eso, desde la perspectiva de los Elohim, era peligroso. Génesis 11, versículo 6, registra la respuesta de los Elohim. Y el Señor dijo: He aquí, son un solo pueblo, y todos tienen la misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Esa frase es clave. Nada les será imposible. Los Elohim reconocen que la humanidad unida, con un solo idioma, con un propósito común, tiene potencial ilimitado. Puede lograr cualquier cosa. Y eso les causa miedo. No porque los humanos sean malvados, sino porque son capaces. Porque si logran reconstruir el conocimiento perdido, si logran acceder nuevamente a los secretos celestiales, si logran crear tecnología que rivalice con el poder de los Elohim, entonces el orden cósmico se desestabilizará nuevamente. Entonces la jerarquía se romperá. Entonces la humanidad dejará de ser una creación subordinada y se convertirá en competencia. Entonces los Elohim intervienen y de manera fascinante no destruyen la torre, no envían fuego, no causan un diluvio. En cambio, confunden las lenguas. Génesis 11, versículo 7, dice: Vengan, bajemos y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Es una intervención sutil, pero devastadora, porque la lengua no es solo comunicación, es pensamiento, es cultura, es la capacidad de transmitir conocimiento complejo. Y al fragmentar la lengua, los Elohim fragmentan la humanidad. Ya no pueden trabajar juntos en proyectos grandes. Ya no pueden acumular conocimiento de manera eficiente. Ya no pueden organizarse en una civilización global. Se dispersan, se dividen, se vuelven tribus, y con eso su potencial se limita. Pero la Biblia etíope añade otro detalle. Dice que en Babel, los Elohim también asignaron ángeles a cada nación. Esto es lo que mencionamos antes. Cada pueblo recibió un principado, un ángel supervisor. Y ese ángel tenía instrucciones de mantener a su pueblo dentro de ciertos límites, de evitar que se volvieran demasiado poderosos, de evitar que se unieran nuevamente con otros pueblos. Es control, es fragmentación deliberada, es la estrategia de divide y vencerás aplicada a escala global y cósmica. Y funcionó. Por miles de años,
La humanidad permaneció dividida, cada cultura con su idioma, cada nación con sus fronteras, cada pueblo con su ángel supervisor. Y los Elohim pudieron mantener el control. Pero aquí está la ironía. La división también permitió la diversidad. Permitió que diferentes culturas desarrollaran diferentes formas de pensar, diferentes tecnologías, diferentes filosofías. Y eventualmente, esa diversidad se convirtió en fortaleza. Porque cuando las culturas finalmente volvieron a conectarse, cuando el comercio y la conquista forzaron la comunicación, cuando los imperios empezaron a traducir entre lenguas, la humanidad comenzó a acumular conocimiento nuevamente, comenzó a colaborar nuevamente y comenzó a recuperar el potencial que tenía en Babel. Y ahora, en la era moderna, tenemos algo que se parece mucho a Babel. Tenemos una lengua global. El inglés funciona como lingua franca. Tenemos tecnología de comunicación instantánea. Tenemos la capacidad de colaborar en proyectos masivos a través de fronteras. Tenemos inteligencia artificial que puede traducir entre cualquier idioma. Estamos, esencialmente, reconstruyendo lo que fue destruido en Babel. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionarán los Elohim esta vez? ¿Intervendrán nuevamente? ¿O permitirán que el ciclo continúe? O quizás, esta vez, no tienen el poder para detenerlo. Comparte este análisis si te hace repensar la historia de Babel. Dale like si ves paralelismos entre Babel y la globalización moderna. Y comenta si crees que estamos en el umbral de otro momento Babel. Porque en el próximo capítulo vamos a explorar cómo ciertos linajes humanos mantuvieron conexiones con los Elohim a lo largo de la historia. Vamos a ver cómo reyes y profetas tenían alianzas directas con poderes celestiales. Y vamos a preguntar si esas alianzas todavía existen hoy. Capítulo 9. Linajes sagrados y alianzas secretas. No todos los humanos son iguales según la Biblia etíope. Hay líneas, hay familias, hay sangres que llevan algo especial. Y esas sangres han sido rastreadas, protegidas y a veces manipuladas por los Elohim a lo largo de la historia. La idea de linajes sagrados no es solo mística, es política, es genética. Es la noción de que ciertas familias tienen marcas, tienen características que las hacen adecuadas para roles específicos, y esos roles son otorgados por poderes celestiales. Piensa en Abraham. Génesis 12, versículo 1, dice que el Señor dijo a Abraham: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré». Dios llama a Abraham de manera específica. No llama a toda Ur, no llama a todos los caldeos, llama a un hombre, y ese hombre se convierte en el padre de naciones. Su descendencia se convierte en Israel, y a través de Israel viene el Mesías. Entonces, toda la historia de la salvación depende de una línea, de un linaje, de una sangre específica. ¿Por qué? ¿Qué tenía Abraham que otros no tenían? La respuesta etíope es que Abraham tenía pureza, tenía una línea que no fue corrompida, que se remontaba a Sem, hijo de Noé, que llevaba el código genético puro de antes del diluvio, y eso lo hacía adecuado para el plan. O piensa en David, un pastor, el menor de sus hermanos, nadie importante. Pero cuando el profeta Samuel viene a ungir al siguiente rey, Dios le dice que ninguno de los hermanos mayores es el elegido, que el elegido es el menor. Y cuando David es traído del campo, el texto dice que era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Y el Señor dijo: «Levántate y úngelo, porque este es». Primera de Samuel 16, versículo 12. Hay algo en David, algo que Dios ve, algo que lo marca como elegido, y ese algo se transmite. David se convierte en rey, su línea se convierte en la línea real, y de esa línea
viene el Mesías. Entonces nuevamente, todo depende de un linaje. La Biblia etíope lleva esto más lejos. Habla de alianzas selladas no solo con promesas, sino con marcas físicas. La circuncisión de Abraham no es solo un ritual, es una marca, es una señal física de que esta carne pertenece al pacto, y esa marca se transmite de generación en generación. Es identidad codificada en el cuerpo, es genética espiritualizada, y los Elohim reconocen esa marca, la reconocen como signo de propiedad, de pertenencia, de autoridad. Pero no son solo los hebreos. La Biblia etíope también habla de la reina de Saba. Primera de Reyes, capítulo 10, relata su visita a Salomón. Ella viene con riquezas, con especias, con preguntas difíciles, y Salomón la impresiona con su sabiduría. Pero la tradición etíope añade algo más. Añade que la reina no vino solo a escuchar, vino a unirse, que hubo una relación entre ella y Salomón, y que de esa unión nació un hijo llamado Menelik. Y Menelik se convirtió en el primer emperador de Etiopía, y su línea, la línea salomónica, gobernó Etiopía hasta 1974. Eso es 3000 años de continuidad dinástica basada en un linaje celestial, basada en la unión de la sabiduría de Salomón y la realeza de Saba. ¿Por qué importa esto? Porque sugiere que las alianzas entre lo celestial y lo terrenal no fueron eventos únicos, fueron estructuras continuas, fueron sistemas de gobierno. Los reyes no gobernaban solo por fuerza o por astucia, gobernaban porque tenían alianzas con principados, tenían el respaldo de ángeles, y esos ángeles aseguraban que ciertas familias permanecieran en el poder, que ciertas líneas fueran protegidas, que ciertos genes se transmitieran, y a cambio, esos reyes servían los intereses de sus patronos celestiales. Construían templos, ofrecían sacrificios, mantenían el orden, suprimían la rebelión, preservaban la jerarquía. Esto convierte a la monarquía en algo más que política humana, la convierte en teocracia, en gobierno directo de los Elohim a través de representantes humanos. Y eso explica por qué los profetas constantemente desafiaban a los reyes, porque los profetas representaban una línea diferente de autoridad, no la línea de los principados nacionales, sino la línea del Altísimo. Y a veces esas dos líneas entraban en conflicto. A veces el ángel asignado a una nación tenía intereses que contradecían la voluntad del Altísimo. Y entonces el profeta tenía que venir y corregir. Tenía que recordar al rey que su lealtad última no era a su patrono celestial, sino al poder por encima de todos los poderes. Esto es exactamente lo que vemos en Daniel. Daniel 10 describe una visión donde un ángel le dice a Daniel que fue enviado en respuesta a sus oraciones, pero que el príncipe del reino de Persia lo resistió durante 21 días, hasta que Miguel, uno de los príncipes principales, vino a ayudarlo. Eso significa que había una guerra celestial sobre quién influiría en el imperio persa. El príncipe de Persia quería una cosa, el mensajero del Altísimo quería otra, y tuvieron que luchar. Y esa lucha retrasó la respuesta a la oración de Daniel. Eso significa que nuestras oraciones no son respondidas en un vacío, son respondidas en el contexto de conflictos celestiales, de luchas de poder entre principados, y a veces la respuesta se retrasa porque hay una batalla en curso. Y si eso era cierto entonces, ¿por qué no sería cierto ahora? ¿Por qué no habría todavía principados asignados a naciones? ¿Por qué no habría todavía conflictos entre ángeles sobre quién controla qué territorio? Y si hay, entonces la geopolítica moderna no es solo humana, es cósmica, es el reflejo terrestre de guerras celestiales. Y los líderes mundiales, lo sepan o no,
están siendo influenciados, están siendo guiados, están siendo manipulados por fuerzas que no ven, y algunos de ellos, quizás, tienen alianzas conscientes, tienen pactos, tienen acuerdos con poderes que les dan autoridad a cambio de lealtad. Suscríbete si quieres seguir explorando estas conexiones ocultas. Dale like si la idea de linajes sagrados te parece fascinante y aterradora al mismo tiempo. Y comenta si crees que todavía existen familias con alianzas celestiales hoy. Porque en el próximo capítulo vamos a hablar de Jesús. Vamos a ver cómo su misión no fue solo salvación espiritual. Fue disrupción. Fue un desafío directo al sistema de los Elohim. Y vamos a ver por qué eso lo hizo tan peligroso. Capítulo 10. Jesús contra el sistema de los Elohim. Cuando Jesús comenzó su ministerio, lo primero que hizo fue desafiar autoridades. No solo autoridades humanas, autoridades espirituales. Marcos 1, versículo 23, dice que en la sinagoga había un hombre con espíritu inmundo, y gritó diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Ese espíritu reconoce a Jesús, lo reconoce como amenaza, y pregunta si ha venido a destruirlos. Plural, no solo a ese demonio, a todos ellos, a todo el sistema, porque eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer. Vino a desmantelar el orden que los Elohim habían establecido. Vino a romper las alianzas entre principados y naciones. Vino a liberar a la humanidad de la supervisión angelical. Y eso lo puso en conflicto no solo con Roma, no solo con el Sanedrín, sino con poderes invisibles, con los principados, con los gobernadores de este mundo de tinieblas. Efesios 6, versículo 12. La Biblia etíope sugiere que Jesús no era parte del sistema de los Elohim, era algo diferente. Era una intervención directa del Altísimo que pasó por encima de la jerarquía, que no consultó con los principados, que no pidió permiso a los arcángeles, que simplemente vino y con su venida trajo un mensaje radical, que el reino de Dios no está mediado por ángeles, que no está mediado por reyes, que no está mediado por sacerdotes, que está disponible directamente para cualquiera, sin importar su linaje, sin importar su sangre, sin importar su nación. Eso era revolucionario, porque todo el sistema anterior dependía de mediadores. Dependía de que ciertas familias tuvieran acceso especial, de que ciertas naciones fueran elegidas, de que ciertos sacerdotes realizaran rituales. Pero Jesús dice no. Dice que cualquiera puede acercarse a Dios directamente, que cualquiera puede ser hijo, que cualquiera puede tener el Espíritu. Y eso desmantelaba todo. Desmantelaba el sacerdocio, desmantelaba la monarquía, desmantelaba la estructura de principados, porque si todos tienen acceso directo, entonces, ¿para qué necesitas intermediarios? ¿Para qué necesitas ángeles supervisores? ¿Para qué necesitas reyes ungidos? No los necesitas. Y eso hace que todo el sistema sea obsoleto. No es sorpresa, entonces, que Jesús fuera ejecutado, porque no estaba solo desafiando a Roma, estaba desafiando un orden cósmico, estaba desafiando miles de años de estructura, y esa estructura no iba a rendirse sin lucha. Entonces conspiraron los líderes religiosos, los poderes políticos, y detrás de ellos, los principados, todos trabajando juntos para eliminarlo, y tuvieron éxito. Lo crucificaron, lo mataron, pensaron que con eso habían cerrado la amenaza, pero aquí está la paradoja. La muerte de Jesús no detuvo su misión, la completó, porque al morir y resucitar, demostró que la muerte misma, el arma final de los Elohim, ya no tiene poder. Demostró que hay algo más allá del sistema,
algo que no puede ser controlado, algo que no puede ser destruido. Y con la resurrección inauguró una nueva era, una era donde el Espíritu es derramado sobre toda carne, donde las fronteras entre judío y gentil, entre esclavo y libre, entre hombre y mujer, se disuelven, donde el acceso es universal, donde el reino es interior, y los principados lo saben que perdieron, no completamente, todavía tienen poder, todavía tienen influencia, pero ya no tienen control total, porque ahora hay humanos que pueden operar fuera de su sistema, humanos que pueden acceder directamente al Altísimo, humanos que pueden resistir su influencia, y eso los aterroriza, porque significa que su autoridad está siendo desafiada, que su tiempo está llegando a su fin, que eventualmente serán juzgados, y algunos de ellos, los que se rebelaron, serán destruidos. Primera de Corintios 6, versículo 3, dice: ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Eso es asombroso. Los humanos juzgarán a los ángeles. Los que fueron creados para servir a los Elohim, eventualmente los juzgarán. Eso invierte completamente la jerarquía. Eso significa que el plan desde el principio no era que los humanos fueran subordinados perpetuos, era que los humanos fueran entrenados, probados, perfeccionados y eventualmente elevados por encima de los ángeles, que se convirtieran en los nuevos administradores de la creación, que reemplazaran a los Elohim que fallaron. Y Jesús es el primero, el primogénito de entre los muertos, el prototipo del humano perfeccionado, y todos los que lo siguen están en el mismo camino, en el camino de convertirse en algo más que humano, en convertirse en hijos de Dios en el sentido más pleno, en convertirse en Elohim. Eso es lo que significa ser hijo de Dios. No es solo un título espiritual, es una transformación ontológica. Es convertirse en parte de la categoría de los Elohim, pero no los Elohim caídos, los Elohim obedientes, los que sirven al Altísimo, los que usan su poder para crear, no para destruir, para liberar, no para controlar, para amar, no para dominar. Y ese es el destino final de los redimidos, no solo ir al cielo, sino gobernar, juzgar, crear, ser coherederos con Cristo, ser parte de la administración cósmica, ser Elohim. Comparte este video si esta visión del destino humano te impacta. Dale like si entender la misión de Jesús como disrupción del sistema de los Elohim te da una nueva perspectiva. Y comenta si estás listo para aceptar que tu destino es convertirte en más que humano. Porque en el capítulo final vamos a hablar de por qué todo esto fue suprimido. Vamos a hablar de por qué la Iglesia Occidental decidió que tú nunca debías saber estas cosas. Y vamos a hablar de qué hacer ahora que lo sabes. Capítulo 11. La verdad que no querían que supieras. Durante 1700 años, la narrativa dominante fue simple: un Dios, una iglesia, una salvación. Y esa simplicidad fue útil. Fue útil para construir imperios. Fue útil para controlar poblaciones. Fue útil para mantener el orden. Pero esa simplicidad vino con un costo. El costo de la verdad. El costo de la complejidad. El costo de las preguntas incómodas. Porque si aceptas la narrativa simple, entonces no preguntas, no cuestionas, no investigas, simplemente crees y obedeces y contribuyes, y el sistema continúa. Pero la Biblia etíope y los textos que incluye no permiten esa simplicidad. No permiten que ignores la pluralidad de los Elohim. No permiten que ignores la rebelión de los vigilantes. No permiten que ignores la corrupción genética. No permiten que ignores la jerarquía celestial. No permiten que ignores las guerras entre principados. No permiten que ignores el hecho de que la historia humana es mucho más extraña, mucho más compleja
mucho más aterradora de lo que te enseñaron en la escuela dominical. Entonces, ¿por qué fue suprimida? La respuesta oficial, como dijimos, es que no pasó las pruebas de canonicidad. Pero la respuesta real es miedo. Miedo a perder control. Miedo a que la gente empiece a pensar por sí misma. Miedo a que la gente empiece a cuestionar la autoridad de la Iglesia. Porque si los textos etíopes son válidos, entonces la Iglesia no tiene el monopolio de la verdad. Entonces hay otras voces, otras perspectivas, otras interpretaciones, y eso hace que la autoridad eclesiástica sea cuestionable, hace que los dogmas sean negociables, hace que la ortodoxia sea menos segura, y eso es exactamente lo que sucedió durante la Reforma. Martín Lutero desafió la autoridad de Roma, y con ese desafío vino una explosión de interpretaciones, de traducciones, de sectas, de movimientos. El protestantismo se fragmentó en miles de denominaciones, cada una con su propia lectura, su propia doctrina, su propio énfasis. Y aunque eso trajo libertad, también trajo caos, trajo confusión, trajo conflicto. Y algunos argumentarían que el precio de la libertad fue demasiado alto, que es mejor tener una autoridad centralizada, aunque esté equivocada, que tener 1000 voces gritando al mismo tiempo. Pero la Biblia etíope no participó en esa fragmentación. No participó en la Reforma. Simplemente continuó. Continuó siendo copiada en monasterios de montaña. Continuó siendo leída en liturgias antiguas. Continuó siendo la Biblia de una iglesia que nunca fue conquistada por Roma, nunca fue reformada por protestantes, nunca fue secularizada por la modernidad, y por eso preservó algo crudo, algo incómodo, algo real. Y ahora, en el siglo XXI, ese algo está disponible para ti. Puedes leer el libro de Enoc, puedes leer el libro de los jubileos, puedes comparar, puedes cuestionar, puedes decidir por ti mismo qué es verdad. Y eso es poderoso, porque el conocimiento no es neutral. El conocimiento cambia quién eres, cambia cómo ves el mundo, cambia cómo actúas. Y si aceptas la narrativa etíope, si aceptas la pluralidad de los Elohim, si aceptas la rebelión celestial, si aceptas la corrupción genética, si aceptas los ciclos de juicio y reinicio, entonces ya no puedes ver la historia humana como progreso lineal. Ya no puedes ver el futuro como inevitable. Ya no puedes ver el presente como seguro. Porque si la historia es cíclica, si los Elohim intervienen cuando ven corrupción, entonces debemos preguntar, ¿dónde estamos ahora? Y la respuesta no es reconfortante. Estamos en una era de manipulación genética, de inteligencia artificial, de vigilancia total, de fragmentación social, de colapso ecológico, de armas capaces de destruir el planeta. Estamos, en muchos sentidos, más avanzados tecnológicamente que cualquier civilización anterior, pero también estamos más cerca del borde, más cerca del punto donde una decisión equivocada, un error, una corrupción, podría desencadenar un colapso total. Y si los Elohim están observando, si están evaluando, entonces debemos preguntarnos qué verán. ¿Verán una humanidad que usa su poder sabiamente? ¿O verán otra era antediluviana, otra Babel, otra razón para reiniciar? No tengo la respuesta, pero tengo la pregunta. Y la pregunta es suficiente, porque la pregunta te obliga a pensar, te obliga a evaluar, te obliga a decidir qué tipo de futuro quieres. ¿Quieres un futuro donde la humanidad continúa acumulando poder sin sabiduría? ¿O quieres un futuro donde aprendemos de los errores del pasado? Donde reconocemos que hay límites, donde reconocemos que no todo conocimiento debe ser perseguido, donde reconocemos que no toda tecnología debe ser desarrollada. Esa es la lección de la Biblia etíope.
que el conocimiento sin sabiduría es corrupción, que el poder sin responsabilidad es destrucción, que la ambición sin humildad es arrogancia que invita al juicio, y que la humanidad, a pesar de todo su potencial, todavía necesita guía, todavía necesita límites, todavía necesita recordar que no somos los únicos jugadores en este juego cósmico, que hay fuerzas más grandes, poderes más antiguos, inteligencias más vastas, y que nuestra supervivencia depende no de dominarlos, sino de aprender a coexistir con ellos, de aprender a respetar las fronteras, de aprender a usar nuestro libre albedrío no para rebelarnos sin propósito, sino para elegir sabiamente. Y quizás ese es el verdadero mensaje, que el libre albedrío no es solo la capacidad de elegir, es la responsabilidad de elegir bien, y que los vigilantes fallaron no porque eligieran, sino porque eligieron mal, y que la humanidad está en el mismo punto, en el punto de elección, y que lo que elijamos ahora determinará si continuamos, si somos juzgados o si somos reiniciados, y esa elección es tuya, es mía, es de todos nosotros, porque vivimos en una era donde cada individuo tiene más poder que nunca, donde cada voz puede ser escuchada, donde cada acción puede tener consecuencias globales, y con ese poder viene la pregunta, ¿qué harás? Suscríbete si quieres seguir explorando estas verdades ocultas. Dale like si este viaje a través de la Biblia etíope cambió tu perspectiva. Y comenta qué harás ahora con este conocimiento. Porque el conocimiento sin acción es inútil. Y la acción sin sabiduría es peligrosa. Pero el conocimiento más la sabiduría, más la acción, eso es transformación. Eso es evolución. Eso es el camino hacia convertirnos en lo que siempre estuvimos destinados a ser. No solo humanos, sino algo más. Algo mejor, algo digno del nombre Elohim. Y con eso la historia real comienza.